Muchas veces se me olvida. Ahora debe ser que me escuchan mejor. Perdón. Ok. Guten Abend, Alexandra. Hoy vamos a empezar con la negación, ¿okay? Que es un tema que todavía no hemos tratado, que es relativamente corto, y después vamos a empezar con el núcleo de la gramática alemana, que son los casos, y les voy a detallar cuáles son, y empezaremos con el primero. Y mañana haremos enseguida el segundo, así tienen realmente la explicación, o van a ver lo que les va a llegar, y se van a poner muchas cosas en puesto de lo que hemos aprendido hasta ahora. O sea, van a entender por qué aprendimos todo eso antes, y, y cómo todo eso se va a usar, a modificar, etcétera. Lo hacemos ahora en la cuarta semana porque necesitamos 2 meses más para realmente entender y practicar todo eso. Entonces va a ser aún mucha información esta semana, y la otra semana haremos solo dictados, para practicar un poco el oído, para ver un poco con la corrección después cuando usamos cuáles palabras y todo eso. Que hasta ahora hemos hecho oraciones muy cortas. Van a entender que no era posible hacer de manera diferente porque no teníamos la teoría que les voy a enseñar esta semana. ¿Listo? Entonces empecemos enseguida porque tenemos muchas cosas a decir hoy. Willkommen zu Lektion 7, die Negation und der Nominativ. Okay, vamos a empezar con la negación y después les explicaré cuál es el nominativ. Die Negation. La negación, vamos a ver 3 palabras que nos sirven en este caso. Y la primera es el nein. Nein, el equivalente de la traducción de no en español. Es la negación absoluta. ¿Okay? Aquí con este ejemplo, sind Sie Ingenieur? No, ingenieur, si quieren darle al francicismo completamente, sind Sie Ingenieur? Nein. ¿Okay? Simplemente no. También se puede incluir en una frase como elemento fuera de construcción, y entonces hay que separarlo del resto de la oración con un coma. Sind Sie Elektriker? Perdón. Sind Sie Elektriker? Nein, ich bin Architekt. Okay, aquí vemos bien. Se puede usar solo. ¿Sí? No, no lo soy. Aquí dentro de una oración, pero entonces lo vamos a separar. Vamos a ponerle énfasis al no, y lo vamos a separar del resto de la oración con el coma. Negación absoluta, no hay más fuerte. Después tenemos la palabra nicht. Nicht. Okay, hablo bien en el micrófono para que escuchen bien ese sonido de la CH. Nicht, nicht, nicht.
¿Ok? Y aquí nos referimos a un verbo, una acción, una palabra o grupo de palabras de la oración. Para simplificar, diremos por el momento que sigue el verbo conjugado al principio de la oración y el sujeto cuando éste sigue el verbo en el caso de la pregunta, pero precede a la palabra o grupo nominal sobre el que se refiere la negación. Por ejemplo, un complemento con preposición o un atributo del sujeto. Ich arbeite nicht. No trabajo o no estoy trabajando. Wir fahren nicht nach Hamburg. ¿Okay? Aquí, como le estábamos describiendo, después aquí tenemos nuestro verbo manejar, la marca de la negación y después el complemento con esa preposición antes. Das Haus ist nicht alt. Das Haus ist nicht alt. ¿Okay? La casa no es vieja. ¿Qué es que no es? Pues vieja. Entonces, sigue el verbo, pero precede a la palabra o grupo de palabras a cual aplica. Bist du nicht in Berlin? Eso es el caso de la interrogación, ¿ok? Por inversar el sujeto y el verbo aquí al inicio de la oración. Nicht sigue el sujeto, pero todavía aplica al grupo de palabras que sigue. ¿Okay? Repito los ejemplos. Ich arbeite nicht. Wir fahren nicht nach Hamburg. Das Haus ist nicht alt. Bist du nicht in Berlin? Okay, aquí tenemos un orden de palabras bien determinado. Al inicio vamos a hacer así. Cuando complicaremos las oraciones, daremos más explicaciones. Pero aquí tenemos una regla y como vimos, el alemán es un idioma muy regular, entonces siempre bien quedarse con la regla. Entonces tuvimos no, la marca de la negación absoluta. Nicht, para hacer referencia a un verbo, a una acción, a una palabra o un grupo de palabras que pueden ser de cualquier tipo, ¿ok? Complementos, atributos, sin problema. Y tenemos kein, ¿ok? Aquí es la negación indefinida. ¿Okay? Yo le puse un equivalente en español que sería ningún, para que se puedan ubicar, ¿ok? Pero aquí lo importante, las palabras importantes es de decirse que es la negación indefinida, ¿ok? ¿Okay? ¿Recuerdan? Tenemos artículos definidos, artículos indefinidos. Entonces, el equivalente del artículo indefinido de negación es kein. ¿Okay? Y precede al nombre sobre el que lleva y concuerda con el género y plural, género y número. Das ist kein Garten. Eso no es un jardín. Eso no es ningún jardín. Das sind keine Äpfel.
esto no son manzanas. Esto no son ningunas manzanas. Okay, aquí, en el primer ejemplo, okay, tenemos der Garten, okay, género masculino. Entonces, aprendimos der Garten, definido. Ein Garten, indefinido. Negación indefinida, kein Garten. Okay, solo incluimos en las tablas del inicio donde dimos todos los artículos indefinidos, definidos, indefinidos y posesivos. Y vean que en el segundo ejemplo, ¿okay?, tenemos un plural aquí, lo reconocemos aquí a los 2 puntos. ¿Ok? Entonces, aquí en el plural le vamos a poner una terminación en E, keine Äpfel. ¿Hasta ahora todo claro? Ok. Seguimos entonces. Kein lo vamos a encontrar también para la negación de los partitivos, ¿ok? Y para el plural, como acabamos de ver. Los partitivos, ¿ok? No van precedidos de ningún artículo. La negación del partitivo, pues como vimos, ella sí. ¿Ok? Aquí les voy a poner la oración afirmativa. Ich habe Geld. Y aquí abajo tenemos la negación. Ich habe kein Geld. Por la otra oración, la afirmativa sería das ist Milch. Eso es leche. Das ist keine Milch. Esto no es leche. Ok, funciona de la misma manera por el plural. Okay, el artículo indefinido positivo no se expresa en plural. El indefinido negativo pues se expresa con kein. Wir sind keine Lehrer. Das Haus hat keine Fenster. Wir sind keine Lehrer. Das Haus hat keine Fenster. Okay, no precisé, pero aquí vean que quedó kein Geld, ¿ok? Ese es das Geld, género neutro. El artículo indefinido sería ein Geld, ¿ok? Entonces, el
la negación es kein Geld, con K al inicio. ¿Ok? Y por el caso de la leche, también es femenino en alemán, entonces die Milch. ¿Ok? El artículo indefinido sería eine Milch. Vean que acordamos nuestro kein, le ponemos la terminación en e para acordarlo con la leche. Y por el plural, aquí siempre el mismo. Keine. Ok, entonces Fenster, que por ahora conocemos en singular y en plural, porque salió en varios ejemplos en presentaciones anteriores. Aquí tenemos un elemento que nos permite identificar que está en plural por la E que tiene al final. Listo. Me sorprende que no me hayan preguntado lo que son partitivos, pero aquí les tengo un recordatorio. Son nombres, ¿ok? Que corresponden a una cierta cantidad indefinida. ¿Ok? Ya vuelvo, Juan Carlos. ¿Ok? ¿Qué tipo? La leche, la arena, la música, pueden ser principios intelectuales como la democracia, todas esas cosas no se pueden contar. ¿Ok? Para contarlas tenemos que ponerle una unidad. La mejor manera de ilustrarlo es el dinero. Ustedes no cuentan el dinero, lo que cuentan son cuántos pesos tienen en el bolsillo, que tienen que ponerle una unidad, que sea el peso colombiano, el euro, el dólar, o no sé cuál moneda. Pero aquí tenemos que ponerle una unidad para poder contar. Lo mismo por la leche, por el agua, por todos los líquidos. Contamos en litros, en decilitros, en centilitros, en mililitros. ¿Okay? Todo eso son unidades para contar, pero así la leche, si no tendríamos unidad, no podríamos contarla. ¿Ok? Entonces, en el caso de la afirmativa, no, esas palabras no están precedidas de un artículo indefinido. Irene macht Musik. Irene macht Musik. Paul trinkt Kaffee. Paul trinkt Kaffee. Ihr trinkt Bier. Ihr trinkt Bier. Kaufen Sie Wasser. Kaufen Sie Wasser. Ok, y lo mismo pasa por el plural. Ok, entonces vamos a volver a la diapositiva anterior. Ok, en el caso de la negación, sí hay un artículo, porque tenemos un artículo negativo indefinido. Ok, ahora, usualmente no lo hago porque por eso que entrego tablas, ok. Pero en sus artículos tienen der, die, das, típicamente, y después el plural, que es die. En indefinidos tienen por ahora ein, eine, ein,
y en plural no hay. ¿Okay? Entonces, en indefinido negativo van a tener kein, keine, kein, keine. Opa, se me fue el plural. ¿Ok? ¿Cierto que me preguntó Juan Carlos? ¿Entendiste? Decimos, ese es die Milch, ¿ok? Si sería indefinido afirmativo, sería eine Milch. Es indefinido negativo, es keine Milch. ¿Ok? Normalmente tienes esta tabla en el curso de donde dimos todos los artículos, debe ser el de los géneros. Si no me equivoco, una tabla bien grande que te va a tocar actualizar poco a poco, pero todos esos ya están ahí. Eso es lo que aprendimos hasta ahora con los géneros. ¿Listo? Estas tablas es bien de imprimírselas o de dibujárselas en una libreta y actualizarlas porque vamos a llevar cada vez más información sobre esos artículos. Y es exactamente de lo que vamos a hablar a partir de hoy, todo el día hasta mañana. Mañana también aún más. ¿Ok? Porque vamos a tener las declinaciones, que también vamos a hablar, a llamar casos. ¿Ok? En alemán hay 4 casos que son el nominativo, acusativo, dativo y genitivo, y modifican a los artículos, a los sustantivos, a los adjetivos y pronombres a través de unas determinadas reglas de declinación. En gramática se denomina caso a la función sintáctica, ¿okay? La función dentro de la oración que desempeña un elemento dentro de una oración. Así, los artículos, sustantivos, adjetivos y pronombres de las oraciones se deben declinar en uno de los 4 casos según la función sintáctica que cumple el sintagma, ¿okay? Es un grupo de palabras del que forman parte. Okay, creo que fue hoy o ayer en el chat de conversación hubo alguien que me preguntó sobre drei Löffel Zucker. ¿Okay? Después había que conjugar un verbo, creo que era así. ¿Okay? Aquí tenemos nuestro verbo, aquí tenemos nuestro sujeto, son 3 cucharadas de azúcar. Aquí genügen bastan. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un sujeto, vean que no es una sola palabra, pero es un solo grupo nominal, un solo sintagma. Yo lo voy a llamar grupo nominal, así lo aprendí. Es el sujeto completo. ¿Okay? Entonces, a veces vamos a decir el sujeto, pero no significa que es una sola palabra, pueden ser varias. Ok, entonces, según la función de cada palabra dentro de la oración,
puede modificar a las demás. El caso del nominativo, que se dice der Nominativ, ¿ok? Eso es la forma básica de los artículos, nombres, adjetivos y pronombres. Los elementos en nominativo en una oración forman parte de un sintagma que desempeña la función de sujeto o atributo. Vamos a decir sujeto, ¿ok? O atributo del sujeto. La palabra clave aquí es sujeto. Y es lo que vamos a detallar hoy. ¿Ok? Como dije, es la forma básica de los artículos, nombres, adjetivos y pronombres. Entonces, no lo sabían, pero es todo lo que hemos usado hasta ahora. ¿Sí? Entonces, sin ningún problema, ya saben más o menos usarlo. Todo el juego, el futuro, va a ser de saber diferenciar esas palabras que se quedan en este caso de las palabras que son en el otro caso y por qué. Después tenemos el acusativo, der Akkusativ, vean con doble K. Creo que hay una sola C en, hice un error ahí arriba. El acusativo cumple la función de complemento directo. ¿Okay? Complemento del sujeto. O sea, dentro de la oración, donde un elemento es afectado directamente por la acción del verbo. Típicamente, cuando van a dar algo a alguien. No, van a dar algo. Ya, ese algo es el complemento directo de yo doy un celular. Por ahora no sabemos a quién, pero yo doy un celular. Yo, sujeto, doy el verbo, celular, complemento directo de la acción de lo que estoy dando. Entonces, aquí es lo que aprenderemos mañana. Y hay que saber que hay determinados verbos y preposiciones que rigen siempre el acusativo. ¿Ok? Entonces, la idea principal es que sea complemento directo. Y vamos a ver que hay verbos y preposiciones que hacen que, complemento o no, siempre va a seguir una palabra en acusativo. El dativo, que es el tercer caso, cumple la función de complemento indirecto, donde un elemento de la oración recibe la acción verbal. Es lo que acabamos de decir. Yo doy mi celular a mi hermano. ¿Okay? Entonces, directo, el celular, indirecto, mi hermano. En alemán también aquí tenemos verbos y preposiciones que rigen siempre este caso. Entonces, tendremos que aprender esos verbos y estas preposiciones también para no confundirnos con el acusativo. Eso será el juego del mes que viene. Y por último tenemos el genitivo, que se dice der Genitiv. Y eso refleja una relación de pertenencia entre dos elementos nominales. Corresponde a la preposición de en español, el auto de José, pero en alemán, el alemán prescinde de la preposición y declina en su lugar el segundo elemento. Ahí, a, ves. Responde a la pregunta ¿de quién? Entonces, y este también tiene determinados verbos y preposiciones para identificar cuando es obligatorio de usarlo, pero este caso no lo estudiaremos. La verdad es muy marginal y tenemos otras cosas más interesantes a tratar.
¿Ok? No sé si es bien claro cómo lo escribí, pero en el ejemplo de el auto de José, ¿ok? Sería José's auto, ¿ok? Para que quede claro. Un poco lo mismo que en inglés. ¿Ok? No se preocupen, vamos a hacer todo para no encontrarlo, ¿cierto? Y si habremos un nivel 2 será tratado en el nivel 2, pero me pareció más interesante hablar de otros temas que tratar. Ese encima vamos a tener suficiente trabajo con los 3 primeros casos. Y hoy vamos a estudiar el nominativo, der Nominativ, ¿okay? Que ya conocen, pero aquí vamos a dar una serie de reglas que a futuro nos va a permitir distinguirlo y entender. Todo eso sirve para entender cuál función eh, ocupan las palabras dentro de una oración. Nos va realmente a dar más información, aunque sea que para un rompecabezas al inicio, una vez que lo dominamos, va a ser realmente muy práctico y ustedes ahí es donde entramos en un nuevo universo, lo que hablamos la semana pasada, ¿ok? Una otra manera de pensar y eso es lo que hace la belleza de ese idioma. Dijimos que el nominativo es el primero de los 4 casos en el idioma alemán y designa la forma básica del sustantivo. De este modo se encuentra el sujeto siempre en nominativo. Para determinar el caso primero, se trabaja fundamentalmente con las preguntas wer para personas y was para cosas. ¿Okay? Recuerden bien wer y was. Que eso va a cambiar, aunque para ustedes solo habrá la traducción quién. ¿Okay? Vamos a tener transformaciones de esas preguntas por los demás casos. Ok, aquí unos ejemplos. En la mayoría de los casos el sujeto es nominativo. Aquí con ejemplos. Meine Schwester singt im Chor. Meine Schwester singt im Chor. Mi hermana canta en el coro. Okay. Pregunta, wer singt im Chor? ¿Quién canta en el coro? Respuesta, meine Schwester. Okay. Aquí vean. Aquí un posesivo femenino, die Schwester, la hermana, y se queda idéntico a lo que conocemos de las tablas que distribuí. Entonces, eh, sabemos que es un nominativo. Respuesta, meine Schwester, mi hermana. Lo mismo en el segundo ejemplo, pero con una cosa. Das Auto steht schon eine ganze Weile hier. Coche ya está aquí desde un buen rato. Was steht hier? Das Auto. ¿Okay? Aquí esas dos preguntas, ¿ok? Es de preguntar a quién hace referencia el verbo. Simplemente el sujeto.
Reconocemos el nominativ también como complemento predicativo, o sea, como complemento del sujeto. Meine Mutter ist Friseurin. Que aquí esta persona y esta persona es la misma. Entonces, ambos están en nominativ. Aquí, Markus wird bald Vater. La misma persona, entonces queda en el mismo caso. ¿Listo? Aquí realmente lo estamos diferenciando. Disculpan por la pesadez de la gramática, pero tenemos que entender todo eso. Estamos diferenciando esas palabras de esa, que obviamente sabemos que es un verbo, y aquí también. Esas dos son diferentes del verbo que está aquí, y aquí un complemento de tiempo. Eso funciona también con aposiciones, ¿ok? Una posición como un complemento después de un coma. Das entscheidet Herr Müller, der Bürgermeister. Das entscheidet Herr Müller, der Bürgermeister. ¿Okay? Aquí acaso un poco más tramposo como ejemplo, porque el sujeto está aquí. ¿Okay? El que toma la decisión es el señor Müller, que decide, pues decide esto. ¿Okay? ¿Y quién es Herr Müller? Es der Bürgermeister, el alcalde. ¿Okay? Aquí no hicimos una oración secundaria, solo hicimos una aposición, pusimos un coma y precisamos la calidad de Herr Müller. ¿Okay? En el segundo ejemplo hicimos lo mismo. Mein Deutschlehrer. Le pusimos un coma. Der Blonde dort. Otro coma. Kommt gerade herüber. Mi profesor de alemán, el rubio ahí, está viniendo. Está viniendo por aquí. ¿Okay? Aquí tenemos el verbo, está aquí, lo identificaron. ¿Okay? El sujeto con el verbo, ¿ok? Pero queríamos precisar que era el rubio ahí. No hicimos una oración secundaria porque si sería una oración secundaria hubiera otro verbo. Pues sí. La oración principal, Alexandra, quedó preocupada, es eso y eso. Eso es la oración principal. 1, 2, 3, 4. Ahí. Hacemos enlaces. No, el sentido no cambia. Lady.
¿Ok? Solo estamos llevando una información más. ¿Ok? Realmente lo de las oraciones secundarias vendrán en la penúltima semana, ¿no? Tienen tiempo antes de aprender eso. Aquí lo que queremos identificar, ¿ok? Antes de venir con preguntas muy precisas, ¿ok? Es que mein Deutschlehrer, mi profesor de alemán, es el sujeto y que der blonde dort, ¿ok? También es el sujeto, ¿ok? Es la misma persona aquí. Cuando vamos a dar la lección de mañana van a entender por qué es tan importante. Ahora parece obvio y quieren acelerar, pero realmente tómense el tiempo de entender todo eso porque cuando va a llegar toda la información van a decir, ¿en qué mierdero me puse? Voy despacio a propósito. Bueno, aquí un montón de ejemplos y vamos a empezar a entender cómo funciona. A detallar. Thomas, hat keine Zweifel. ¿Okay? Thomas, ¿okay? Aquí un pronombre que hace referencia al sujeto. Eh, es el nominativ. Hat keine Zweifel. Aquí estamos en el plural, negación, como dijimos ahorita. Thomas no tiene dudas. Ahora, poco a poco, porque si no va a quedar todo rojo. Der Tisch, der rote da, ist schön. La mesa, la roja ahí, está linda. Entonces estamos acaso en un negocio con muchas mesas. Queremos precisar cuál es. Aquí hacemos referencia al sujeto, se queda así. Natalia ist die Frau, die gut tanzt. Aquí tenemos una oración secundaria. ¿Eh? Vean que aquí hay un verbo, aquí hay otro verbo que es bailar. Natalia es la mujer que baila bien. ¿Okay? Separado por un coma. Vean que aquí este artículo reemplaza el sujeto que está aquí y que está aquí también. ¿Okay? Entonces se queda die. Ahora vamos a complicar un poquito con un adjetivo. Paul ist ein guter Bäcker. ¿Okay? Aquí dijimos, okay, Paul es un buen panadero. Entonces, esas Paul y ein guter Bäcker es la misma persona, entonces ambos quedan en el caso del nominativ. Aquí lo que pasa, miren que bueno, ¿ok? La forma normal es justo gut. Aquí tenemos una terminación. Aquí empiezan los problemas. Que empezamos a deformar
las palabras. En este caso es der Bäcker, ¿okay? El panadero, der Bäcker. ¿Okay? Cuando así reconocemos con der, reconocemos el género masculino. ¿Okay? Si ponemos ein Bäcker, aquí no lo reconocen porque podría ser o masculino o neutro. ¿Cierto? Entonces, cuando vamos a usar el adjetivo calificativo después, este sí tiene que tener la marca del género. ¿Okay? Y por eso que beca, ¿okay? La marca del género, en el caso del masculino, es la ER. En el caso del nominativo, vean, der Guter. ¿Okay? Lo mismo por el ejemplo que hay debajo. Das ist ein schönes Kleid. A ver si lo puedo poner por aquí. ¿Okay? Das Kleid. ¿Okay? Género neutro. Ein Kleid. Si es el artículo indefinido. No saben si es género masculino o neutro. Deberían saberlo, pero si acaso no lo saben, pues cuando ven ein schönes Kleid, no, no sé qué hice, ein schönes Kleid, poner más abajo, ¿okay? Aquí con esa terminación en ES ya identificaron, ¿okay? Aquí la ES viene de aquí, de la S del artículo definido. Entonces, si no saben solo con el artículo indefinido el género de la palabra Kleid, que es un vestido, entonces solo con la terminación del adjetivo ya lo saben. Ok, veo que por ahora no hay preguntas. Muy bien. Eh, voy a pasarme aquí. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Ok. Aquí también, vean, usamos con un artículo definido y der Boss, el jefe, ¿okay? La misma persona que yo, del ejemplo. Entonces ambos son en nominativ, entonces el artículo masculino definido de jefe, de boss, ¿okay? Der Boss. Aquí lo mismo pasa con el femenino. Sarah ist die Chefin. Sarah ist die Chefin. Exacto, Alessandra. La marca para el femenino es E. Aquí con ese ejemplo, mira, Anna ist meine Schwester. Ajá, exacto. Ana Sofía.
Sí, es acusativo. Por favor, por eso lo salté, por favor, no vienes a... Por eso lo salté. Ana es meine Schwester, ¿ok? Aquí tienen la marca del femenino. ¿Ok? Y aquí vean con un plural. Wir sind die Besten. Aquí tenemos una terminación en en por el plural. Ok, creo que entendieron el concepto y eso, todo eso lo pusimos en tablas. Ok, lo que no vimos es la transformación o la terminación del adjetivo cuando usamos un artículo definido, no es el mismo. ¿Ok? Porque la marca del masculino aquí ya la tenemos, entonces no la encontramos aquí. ¿Ok? Vean que aquí le ponemos una E, pero ninguna terminación particular. Y por el plural, para diferenciar del femenino, tenemos la EN. Okay, en el caso de los artículos indeterminados, aquí vamos a encontrar nuestras marcas. Y para el plural, tenemos nuestra N al final y la diferencia con el femenino para el plural es que no hay de artículo indeterminado. Alexandra, repasa. Además, lo hemos dicho ya varias veces. No hay artículo indeterminado plural en nominativ. Ihr seid nette Eltern, Hanna Sofía. La conjugación, por favor. Pero de resto, sí. Ok, eh, acaso tengo que volver a mostrarle lo que hicimos ese día para que entiendan de qué se trata. Ah, sí, es eso. Ok, chin, 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 chin. Están
Cuando hablo de la tabla, es esta. Que aquí tenían sus artículos indefinidos. En plural no hay. Por la negación ya lo tuvieron. Y después tienen todos los posesivos. ¿Okay? Yo ahora solo tengo una diapositiva, pero tendrían que tener una tabla mucho más grande, donde tienen también los artículos definidos encima, de, di, das, di, ¿ok? ¿Recuerdan en la lección de ese día? Detallamos todo. Aquí tenemos de Adidas di, aquí están. Y entonces, todos esos artículos, ¿ok? Nos van a servir y es súper bien de tener una tabla y de actualizarla cada vez que vamos a estudiar un nuevo caso, porque van a cambiar las terminaciones. Según el caso. Por ahora, solo nos hemos preocupado del sujeto, ¿ok? Y de todas las partes de la oración que hacen referencia, que son la misma persona al sujeto. Luego vamos a ver los complementos y ahí es donde vamos a empezar a reírnos. ¿Okay? Los complementos usualmente son grupos de palabras. Al inicio lo vamos a hacer suavecito, pero vamos a añadir poco a poco más y más palabras. Y todas esas palabras, como dijimos, se tienen que declinar. Entonces, adoptar las declinaciones adaptadas según el caso. ¿Okay? De una manera parecida, menos fuerte en español, pero no sé, ustedes dicen, ustedes también, no hablamos de declinación, pero dicen el gorro lindo, la mujer linda, ¿ok? Le ponen un O, una A según el género. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, pero de manera más amplia, también según el género y según la función de la palabra dentro de la oración. ¿Listo? ¿Entendieron? Hable chino. Pues tú, Javier, sabes ya muchas cosas, entonces para ti me imagino que es claro, pero los demás me interesan, los que empiezan desde cero, sí lo tienen claro porque mañana vamos a estudiar el acusativo y aquí va a ser mucho más información. Pues mucha más información a procesar. Una vez más, sin ponerse en pánico, tenemos 2 meses más para practicarlo. Y el tema particular del acusativo, después vamos a ver el dativo, ¿ok? Entre los dos van a pasar un par de semanas y después vamos a ver las diferencias entre los dos, ¿ok? Entonces nos va a ocupar 4 o 5 semanas sin problemas, solo con eso. Al mismo tiempo aprendiendo vocabulario y verbos y haciendo dictados. Bueno, si no tienen más preguntas, les había dicho, hoy es una introducción. Mañana viene el fuerte. Prefiero hacer eso para que tengan toda la información, ¿ok? Para que entiendan el concepto, que tengan el fin de semana para procesarlo, para hacer como Caro, acaso verse la clase de nuevo. Y la otra semana haremos dictados, entonces todo eso se va a poner en puesto
y poco a poco progresaremos. Dale, Stefania. Ich habe eine Frage. Auf Spanisch, dale. Cuando uno usa el nominativo tal como vimos hoy, ¿se puede usar en cualquier orden de la frase y no cambia el sentido? Pues vea que sí hay un orden, o sea, estamos relativamente libres con el orden de las palabras, pero no podemos crear una anarquía tampoco, ¿ok? Y no, el verbo a él no le vas a tocar. No creo que te lo repite suficientes veces la última vez. Es que de principio eh, el verbo está en segunda posición. Vimos que hay unas excepciones, pero mira, te muestro de nuevo lo que tuvimos como ejemplo ahorita. ¿Dónde era? ¿Ok? Vea que aprendimos básicamente perdón, sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Vea que, voy a poner en pantalla completa. Vea que, perdón, aquí el sujeto no está necesariamente en primera posición. Aquí tenés un complemento de primera posición. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver poco a poco, pero el orden de las palabras tiene una función también y es dónde pones la énfasis. La, la regla general, ¿ok? Es que eh, vas a poner las cosas importantes más al final, pero decirlo así ahora sin tener más información, no creo que es una buena idea. Profe, en la forma interrogativa también se declina, sí señor. La declinación la vas a encontrar por todos lados. Ok. Realmente denle tiempo. Yo voy muy despacio con eso para tener el tiempo de entender realmente bien. Al momento que se le va a golpear, se van a decir, ay, ya, pero ¿qué dijimos antes? Porque eso no lo domino. Dominan las cosas poco a poco y eso se va a poner en puesto así solito. Se lo puedo confirmar porque ustedes no son el primer grupo que tengo en esa plataforma. A un momento hizo esa palabra partitivo, no sé si es adaptación o palabra, no la entiendo del todo. ¿A qué hace referencia? Javier, son cosas, ¿acaso conoces las cosas contables y incontables? Esos son los partitivos. Alguien usó una palabra ahorita, no me recuerdo, medible. No, es contable y incontable. Ok, pero disculpa, yo sé que eso existe en gramática español, pero
no tengo el tiempo de explicarte la gramática española. Eh, yo sé que la educación en Colombia no insiste tanto en la gramática, lo veo con mi hija. Pero yo sé que lo estudiaron porque tuve esa misma discusión y con varios otros temas con la gente del otro grupo y solo me dijeron que sí lo aprendieron, solo que se les olvidó. Yo no soy un grande fan de gramática, ¿no? Se lo digo, pero en alemán no tenemos eh, el, no tenemos la selección. Es gramática o gramática. Y después con la práctica, al escuchar muchas cosas, van a venir los reflejos naturales. ¿Ok? Pero no estamos hablando de eso todavía. Todavía estamos empezando. ¿Listo? Bitte sehr, Diana. Última cosa, no sé si lo hemos hablado con ustedes. Eh, Pues que lo hemos hablado, seguro que sí, pero no sé si se lo he mostrado la última vez. Lo del diccionario que pronuncia súper bien, que es reverso. Aquí se lo comparto, ¿ok? Aquí es online, ¿no? No es una app. Yo no tengo apps ni nada. No soy de esa generación. Pero voy todo online, entonces le dan reverso a Google y van a encontrar ese diccionario. ¿Ok? Aquí le dan context. Que aquí vean, yo lo tengo de alemán a español, obviamente lo pueden poner de español a alemán y les va a traducir, pero hoy no es lo que me interesa. Ich bin froh, ¿ok? Vamos a decir, yo soy feliz, ¿ok? Y aquí le vamos a dar a buscar, nos va a dar su traducción porque es un diccionario, entonces quiere traducir, pero lo que nos interesa es aquí el altavoz que hay aquí. Ay, perdón, pero no compartí el sonido. A salir un momentico. Up, sound. Aquí de nuevo, ok. Vean que no me moví. Ok, ahí. Ok, estamos en esa página, en la misma. Ok, todavía tengo mi oración aquí. Ich bin froh. Ok, y le pueden poner a pronunciar. Ich bin Ok, froh. 40 años que practico idiomas, 25 años que los uso casi a diario y nunca he visto un software gratis, repito, gratis, que pronuncia tan bien. Ok, entonces se lo aconsejo si quieren verificar su pronunciación, si quieren hacer oraciones y no saben realmente cómo se pronuncia, ok, lo pueden dar, ok, Ich bin froh. repetir hasta que le salga el buen acento. Repito, estamos juntos todavía, ya estamos en la cuarta semana, o sea, faltan 8 o 9 más, ¿ok? O sea, decir, 8 por 7 son 56. Si aprenden a hacer 10 oraciones al día, son 560 oraciones que sabrán decir al final de este curso. Es mucho, ¿ok? Aquí reverso y se ponen en contexto. Primero hay que darlo a buscar y después les aparece la pronunciación. Es súper. El corrector no funciona, ¿ok? Es una estafa, pero la traducción tiene sus errores. Dijimos que Pons era mejor. Pons es más completo, pero para ir rápido, reverso muy práctico. Y ahora para pronunciar, realmente no sabía que un robot podría pronunciar tan bien un idioma. Sobre eso les dejo. Tschüss.
Bis morgen. Danke. Danke an euch. Bis morgen. Chao, chao, gracias.